Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy me acompaña el pastor Carlos Rentas. Pastor, ¿cómo llevar el evangelio a los niños? Pues bien importante, ¿verdad? Ver lo que la palabra de Dios dice. A veces pensamos que hacerlo con los niños o llevar el evangelio a los niños debería ser de una manera diferente, pero cuando vamos a la palabra, específicamente en Deuteronomio capítulo 6, en el verso 6, el Señor le dice al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El evangelio o la escritura o hablar de Dios debía volverse como algo normal en el pueblo de Israel, un tema de conversación diaria. A veces tenemos temas de conversación en la familia y ¿verdad? Lo que es el evangelio debería ser llevado así, algo normal, natural, algo que se vea en las paredes, algo que es un tema de conversación cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Y así vamos, ¿verdad?, llevando ese evangelio a los niños para que vayan creyendo y vayan entendiendo. Por ejemplo, mi hija, ¿verdad?, se crió aquí en la iglesia, tuvo ese privilegio, y fue algo normal que ella vio hasta el punto que tomó una decisión por Cristo. Pero no fue algo impuesto, sino algo que era auténtico, que se podía ver, que se practica en la casa y en la iglesia se reforzaba. Así que yo creo que esa es la idea para llevar el evangelio a los niños, es traerlo naturalmente, compartir la palabra, ayudarlos a entender aquello que quizás pueda ser complejo. Lo bueno del evangelio es que es profundo, pero a la misma vez es sencillo. Nosotros somos pecadores, pecado es aquello que ha ofendido a Dios y que nos separa de Él por su santidad, y lo que nos reconecta es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, muriendo por nuestros pecados. Y una vez los niños entienden esas verdades que pueden ser quizás complejas aún para un adulto entender, pero a la misma vez sencillas, porque ellos mismos empiezan a razonar y entender: yo hago cosas malas, pero puedo pedir perdón y conocer a Cristo como Salvador de mi vida, pues viene de manera natural también. Así que entendemos que esa es la manera en que podemos evangelizar a un niño, tal y como lo hacemos con cualquier otra persona. Usted no solo es pastor, sino también es maestro. Como maestro, ¿cómo ha podido impactar o llevar el evangelio a los niños, jóvenes, adolescentes que usted tiene a cargo? Admito que al principio fue bien difícil por esto mismo, porque pensaba de qué manera lo voy a hacer con los niños. Pero obviamente con el tiempo y también con la experiencia, pues fue la oportunidad para ir acercándome a ellos. La ventaja que tengo es que en el colegio que tengo es un colegio cristiano, es de la misma base y fe cristiana, y nosotros tenemos la oportunidad y somos animados a cada mañana compartir la palabra del Señor, comenzando con un devocional. Y tenemos tiempo de oración. Y cada viernes animamos a venir a los jóvenes a un grupo de oración también. Entonces los jóvenes ven esa interacción donde los adultos también estamos hablando de Dios, estamos confiando en el Señor, y esa es la manera que ellos ven. Por ejemplo, con los jóvenes, hace unos días una joven estaba buscando su celular en el bulto. Y yo le dije: ora. Ella siguió buscando su celular, yo le dije: ora. Siguió buscando su celular, le dije: ora. La tercera vez me hizo caso, decidió orar. Y después que oró, encontró el celular. Que le dije: dale gracias a Dios. Y algo importante es eso, es ese seguimiento. No simplemente lo compartimos, pero también lo practicamos y lo seguimos. Oraste por esto, diste gracias, ya Dios lo hizo. Y tarde o temprano se vuelve algo natural. Al principio fue difícil. Jóvenes, vamos a orar por esto, crean que Dios lo va a hacer. Al principio, una petición, 2 peticiones, orábamos por eso y ya está. A veces hoy en día, cuando voy a empezar una clase, me tomo entre 10 a 15 minutos, porque los jóvenes están pidiendo por cosas, porque han aprendido a confiar en Dios, porque han visto cómo Dios obra. Entonces se da ese ambiente cristiano donde hay una confianza en el Señor. Así que eso es importante en ese sentido. Vemos como niños y jóvenes hoy usan el celular, las tabletas. Me imagino que usted también lo ve. ¿Cuán peligroso es esto en los niños y en los jóvenes? Es bien peligroso. Es cierto que la tecnología hoy en día trae muchos beneficios, y que si son herramientas bien utilizadas pueden ser hasta de mucha bendición. Pero sabemos que nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, nuestro pecado nos lleva muchas veces a hacer aquello que es incorrecto más que lo correcto, lamentablemente.
Y usualmente yo les pido que saquen sus dispositivos para hacer los exámenes porque los tenemos en línea. Pero una vez terminan, pues siempre hay esta tentación de empezar a ver algún video, alguna cosa. Obviamente lo trabajamos, ¿verdad?, en un ambiente de control. Ya terminaste el examen, guardamos el dispositivo. Pero sí notamos que hay mucho descontrol, mucha desconcentración, no se pueden concentrar fácilmente. Hablan de temas que uno nota que no son temas para los cuales están preparados. El mundo está abierto entre sí, si nosotros como adultos a veces no podemos lidiar con ello, pues cuanto más un joven que no está preparado todavía para lidiar con ciertos temas que son demasiado complejos. Así que es muy peligroso y yo creo que hay que tener un balance. No debe ser quitado del todo en el sentido de prohibirles el contacto con un dispositivo, pero sí debe ser altamente supervisado y enseñarles a sacar lo positivo, ¿verdad? De lo que se puede tener de un dispositivo electrónico y no crear una dependencia, quizás controlar horarios, 1 hora, media hora, ¿verdad? Dependiendo de las edades también, si tienen la capacidad para hacerlo, ver qué temas están viendo, escuchando. Pero pues ya hoy en día sí tenemos que admitir que se ha escapado de las manos, aún a los adultos, a los padres, el tener ese control. Y aún nosotros como cristianos buscando crear ese ambiente con todo y eso, notamos que a veces se cruza un anuncio o algo y perdimos ahí, ¿verdad?, el control total, pero son cosas para aprender. Uno puede decir, bueno, esto lo podemos mejorar y asegurar ¿verdad?, sin que simplemente lo prohibamos del todo porque hay unos beneficios. Así que yo creo que hay un control que se debe llevar a cabo, pero sí es muy peligroso. Y más peligroso es cuando hay más contacto con redes sociales que con la palabra del Señor. De un pastor aprendí esto: en vez de pasar mucho tiempo en el Facebook, hay que poner este Face en este book. Y eso es lo que muchas veces hace más falta. No, y también que el Internet es muy peligroso. Vemos que la pornografía se ha adentrado a las redes sociales, videos que jóvenes pueden estar viendo y volviéndose adictos ya a ese pecado, a la pornografía. También el tener ese uso del celular y la tableta fácilmente los puede llevar a otras cosas mayores. Entonces, y también lo podemos ver también cuando salimos, que las familias ya no se comunican. El papá está con el celular, la mamá, los jóvenes. Entonces vemos ese peligro, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese riesgo o a futuro qué podría pasar si seguimos así? Hay una dependencia tan fuerte sobre ese dispositivo que a veces yo soy un poquito radical y les doy un ejemplo a los jóvenes y tomo mi celular y lo tiro al piso. Y ver la reacción de ellos me demuestra lo sagrado que es para ellos un celular o un dispositivo electrónico y el respeto o el valor que le tienen a eso sobre otras cosas que son más importantes, como has mencionado, la familia, Dios sobre todas las cosas, su palabra, esta falta de comunicación o de interacción con la familia o con otras personas simplemente que podríamos conocer mejor, llevar mejor, conocer las necesidades de alguien más y ayudarle, simplemente porque estamos demasiado enfocados en un mundo digital más que en el mundo real. Y muchas veces hago ese énfasis a los jóvenes, tu realidad está fuera de ese dispositivo electrónico, está aquí. Es un instrumento, debes saber cómo usarlo, pero tu vida no está ahí. Tu vida es aquí, es real, es carne y hueso. Así que los llevamos y los animamos a que se desprendan de ese dispositivo. No del todo, pero ¿verdad?, positivamente hablándoles, ¿verdad?, de que pueden confiar más en Dios, en establecer esa comunicación ¿verdad?, con otras personas y ser seres de bien. El problema es que pensamos que ya hoy en día todo lo podemos resolver con el celular, pero la realidad es que todavía quedan muchas cosas que el celular no puede resolver y que hay que estar ahí presente. Por ejemplo, les digo, habla con tu amigo, a lo mejor está pasando por una situación difícil y simplemente está en la red social porque está buscando cómo descargar su depresión, pero si le escuchas, suelta el celular. Entonces les animamos de esa manera. ¿Cómo disciplinar a los niños o a los jóvenes? Yo diría que bíblicamente. Hoy en día la figura de los padres se está llevando por nuestra sociedad a que se han visto más bien amigos de sus hijos más que padres. Y esa autoridad se le ha ido quitando a los padres. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra corregir, instruir, disciplinar, aún azotar, la vara, están mencionadas en la palabra del Señor. Y Dios mismo dice que Dios al que ama castiga y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso lo dice en Hebreos 12:6. Así que yo creo en lo que es la disciplina, lo que es el castigo, lo que es el azote, obviamente desde el punto de vista de amor, ¿verdad? Y que puedan entender que la corrección, el castigo o aún el azote, que hoy en día es un tema muy polémico, ¿verdad?
pero la palabra del Señor sí nos deja saber que cuando uno azota es porque uno ama. Y que el azote no debe llevar tampoco a destruir el muchacho. O debe haber un balance. Yo no debo pegar en ira, yo debo pegar por amor. Y yo debo construir en el sentido de que corrijo, pero luego abrazo. Y a veces no es simplemente dar el castigo, pero también dar el seguimiento. ¿Por qué te estoy dando el castigo? Yo le preguntaba a un joven que sus padres le habían quitado su celular. ¿Tú sabes por qué te quitaron el celular? Sí, yo entiendo por qué me lo quitaron. Fue porque hice esto mal. ¿Tú entiendes que tus padres lo están haciendo porque te aman? Sí, yo entiendo que lo hacen porque me aman. La disciplina es importante, pero no es simplemente el castigo, el azote, es ese seguimiento, esa corrección, para que el joven entienda que lo que se quiere es su bien. Así que ese es el punto, y yo creo que es bíblico. Hay muchos proverbios que hablan acerca de la disciplina, de la corrección, ¿verdad? Y que el Señor quiere para nuestro bien. ¿Se debe disciplinar públicamente? Creo que debería ser algo proporcional. Dios quiere que nosotros lo hagamos más en privado y que no lleguemos al punto de la humillación. Dios no quiere que nosotros estemos humillando a nadie, mucho menos a un niño. Pero puede ser que, ¿verdad? Si en público el niño hizo algo que merece que el regaño sea público, pues se hace. Y se le hace entender al niño, ¿verdad? Ahora, yo creo que muchas veces se regaña públicamente si no se ha llevado a cabo en casa, en el hogar, en privado, una corrección. A veces, por falta de corrección en privado, es que se necesita una corrección pública, pero si se hiciera una corrección privada, no hace falta una pública. Pero hay niños y niños, y aún quizás llevándolo en algo público, a veces es necesario, perdón, en privado, a veces es necesario algo público. Hay dos proverbios, uno seguido del otro. Uno dice: no respondas al necio conforme a su necedad. Y muchas veces tener esa misericordia, no corresponder de la misma manera. Uno es el adulto, ellos el niño que está madurando, ¿verdad? Y a veces se nos olvida, queremos que ya sean maduros, pero están en ese proceso de madurar. Pero luego el otro proverbio dice que nosotros correspondamos con la necedad de acuerdo a esa necedad, para dar a entender que ese joven o ese niño tiene que corregir eso. Y a veces la vergüenza pública, aunque no queremos humillarle, ayuda. Yo soy de la generación que recibí muchas veces corrección pública y la vergüenza me enderezó. Y yo creo que la falta a veces de esa vergüenza es la que hace que hoy en día nuestra sociedad, por quizás no caer mal, antipático o supuestamente abusador, ¿verdad? Porque no creemos en el abuso, pues evitamos esa corrección. Pero luego, como dice un proverbio, la falta de corrección o el muchacho consentido va a avergonzar a sus padres. Y ese es el problema que estamos viendo hoy en día. ¿Qué pasa si los hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Cómo deben responder una familia cristiana? Sí, una familia cristiana debe responder, vuelvo a la Biblia, a la base. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. También en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que cuando Dios pone a un hombre o padre de familia, ¿verdad?, como cabeza del hogar, es para dirigir a su familia a ir a la iglesia. Y no hay una opción para los hijos, en ese sentido, que viven debajo de su techo. Asimismo, como procuramos por nuestros hijos que coman, y muchas veces no quieren comer, pero les forzamos a comer porque queremos que no se desmayen, o les animamos a dormir porque necesitan horas de sueño, o les animamos a que se tomen ese medicamento porque si no se van a morir de esa enfermedad. Pues también el asistir a la iglesia, que es un asunto espiritual y mucho más importante que lo que hemos ido mencionando anteriormente, se debe hacer. Yo pensé que con mi hija, por ejemplo, iba a ser un reto, pero mi hija, si sabe que por alguna razón que nos ha pasado en casa, pues mamá no puede ir y tampoco ella puede ir, entonces yo tengo que venir, mi hija llora si no puede venir a la iglesia. Entonces, y yo nunca la he forzado a que tenga que venir a la iglesia, sino que ella creció viendo eso y ella extraña eso. ¿Por qué? Porque al ir a la iglesia se les enseña que se hace desde un punto de vista de amor auténtico. No es algo que yo tengo que hacer, es algo que yo quiero hacer. Yo creo que muchas veces, y yo sé que puede llegar la etapa de la rebeldía, todavía yo no he experimentado eso, ¿verdad? Pero aún yo he visto en jóvenes que cuando se les enseña de una relación correcta con el Señor desde el punto de vista de amor, ellos van a querer venir a la iglesia. No es algo que va a ser forzado. Pero en todo caso, yo y mi casa serviremos a Jehová. No es algo negociable, así como muchas cosas los padres no están dispuestos a negociar debajo de un techo, pues eso es una de las cosas que no se negociaría, pero siempre desde el espíritu del amor. No se fuerza, sino con amor.
Vemos en las iglesias la dedicación de niños. Dedicamos a los niños. ¿Es la dedicación de niños una práctica bíblica? Diría que es bíblica, no diría que es un mandamiento. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, era un mandato para el pueblo de Israel que todo primogénito fuera dedicado al Señor. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús que fue dedicado cumpliendo con el Antiguo Testamento porque él tenía que cumplir con toda la ley. Pero en el Nuevo Testamento a la iglesia cristiana no le vemos esa imposición de que tengan que hacerlo. Sin embargo, no es una mala práctica. De hecho, yo fui dedicado, yo he dedicado a mis hijas. Ahora lo hago con toda la intención y con toda la conciencia. Me explico. ¿Qué es dedicar a un niño? Yo estoy diciéndole a Dios, Dios, este hijo mío es tuyo. Si tú lo quieres llamar al ministerio, es tuyo. Entonces, creo que a veces hay una mala concepción de que dedicamos a un hijo para que Dios lo bendiga y le vaya bien en la vida, pero cuando Dios lo pide, no lo queremos dar. Porque lo que hemos creado es esta especie de ritual de suerte. Yo lo dedico para que le vaya bien en la vida, pero ese no es el punto. El punto bíblico es, yo se lo estoy dedicando a Dios para que Dios lo use como Él quiera. Así que esa es la dedicación y yo creo que es, aunque no es un aspecto requerido para el cristianismo hoy en día, sí veo ejemplos bíblicos que yo puedo tomar para hacer. Para proteger el corazón de nuestros hijos, ¿usted recomendaría como maestro la escuela en casa o la escuela regular? Lo bueno es que he tenido la experiencia con mi hija y al principio nosotros le dimos homeschooling porque es algo que habíamos acordado junto con mi esposa, precisamente porque queríamos tener un control, asegurar, ¿verdad?, su crianza cristiana, un ambiente sano. Pero luego, por razones, ¿verdad?, de que mi esposa quedó embarazada y se le hacía difícil y ya yo luego trabajo fuera de casa como maestro, pues tuvimos que dejarla en el colegio, que también es un colegio cristiano. Así que hemos tenido esas dos vertientes. Ahora yo también vengo de una escuela pública, así que yo he visto todas las posibilidades de si debemos tomar una postura u otra. Lo que yo creo más importante sobre escoger una escuela, o si debe ser homeschooling o una escuela cristiana o una escuela regular, es qué base estamos dando en casa como cristianos. Mi hijo está constantemente consciente porque podemos crear un ambiente cristiano con un homeschooling o con una escuela cristiana, no estamos en contra, es propicio, es bueno, lo puedes hacer, lo puedes costear, es una bendición. Pero tarde o temprano van a salir a un mundo que se van a exponer. Así que viéndolo desde el punto de vista que yo vengo de una escuela pública, pero que tuve, gracias al Señor, una base sólida cristiana, no fui perjudicado porque pude tomar decisiones correctas a pesar de estar en un ambiente hostil al cristianismo. Así que yo diría que va a formar bajo opiniones, pero también siempre se puede tomar una mejor decisión. Sí he notado la influencia de personas no cristianas sobre mi hija, pero hemos podido ser hábiles de empezar a corregirlo inmediatamente. De igual manera que podríamos pensar que en casa no pasa nada, pero quizás con lo que está viendo o escuchando no necesariamente, ¿verdad? Así que yo creo que más que nada es ese seguimiento. Hablamos con nuestros hijos, le predicamos la palabra, le modelamos la palabra del Señor y pues tomar la mejor decisión posible. Como cristianos, ¿verdad?, somos animados a hacer eso. Y si usted puede costear, ya sea un homeschooling o ya sea, ¿verdad?, una escuela cristiana, pues qué bendición. Pero aún si no pudiera y tuviera que enviar a su hijo a una escuela pública, lo más importante es la base que se le da en el hogar. Pero muchas veces son muchas horas las que pasan en la escuela, ¿verdad? ¿Cuál sería su recomendación como más acertada? ¿Homeschooling o...? Yo diría que homeschooling, si pudiéramos, ¿verdad?, con todos los recursos, con el tiempo, yo diría que homeschooling, pues, porque uno evita ¿verdad?, ciertas conductas que se pueden aprender de otros estudiantes, aunque se llamen cristianos, que eso puede pasar, y uno pues tendría un ambiente mucho más controlado. Pero al final del día sí puedo decir que la base que podamos dar como padres va a ser lo más importante aún sobre esa educación. El problema es que hoy en día los padres quizás estamos muy ocupados y queremos relevar nuestra responsabilidad de cuidado y de educación al maestro o al pastor, al líder de jóvenes o a la maestra de la escuela dominical y nos hemos desprendido de esa responsabilidad como padres. Yo creo que si nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, vamos a crear una buena base en ellos para fomentarlo. Siempre se puede tomar una mejor decisión, así que homeschooling diría que es la mejor. Pastor, ¿qué significa Mateo 19:14? Me gustaría leerlo. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es
una bendición haber escuchado que Jesús no restringe el Evangelio para nadie. Y para comenzar, comienza con alguien indefenso, sin poder, sin influencia, y que precisamente en esos tiempos en su sociedad, ¿verdad?, el niño no era importante en aspectos sociales y religiosos hasta que creciera como adulto. Pues Jesús le da el espacio y dice, tan importante es un niño, y les dejo saber que el reino de los cielos es de ellos. Y eso nos deja saber también la confianza, la humildad que hay en un niño. A veces podemos ver más fe en ellos que en un adulto que es más incrédulo. Así que el Señor resalta, ¿verdad?, que en la niñez hay más sensibilidad para aceptar el Evangelio. Por eso podemos ver grandes cantidades de niños fácilmente aceptando el Evangelio, mientras que vemos adultos que, tocados por, ¿verdad?, o influenciados por el mundo, filosofía humana, dolor que han recibido, azotes de la vida, se les hace difícil. Pero un niño todavía tiene ese corazón inocente y tierno para recibir el mensaje y así recibirlo. Por eso el Señor mismo dice, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es como un niño. Así. ¿Qué consecuencias tienen los niños si no conocen el Evangelio? Yo diría que son las fatales, las peores. Si no conocen al Señor, diría que si lo viéramos de punto de vista de padres cristianos, pues han fracasado. Estoy hablando de que no han conocido el mensaje del Evangelio, no que han tomado una decisión, porque no podemos forzar a nadie a tomar una decisión por Cristo, sino animarles y exhortarles a que lo puedan tomar. Pero viéndolo del punto de vista de padres, si un niño sale de casa sin haber conocido del mensaje, fracasamos como papá. Y las consecuencias de ese niño que no toma una decisión por Cristo es que va a tomar decisiones equivocadas. Obviamente estamos hablando de su vida eterna, que va directa al infierno, como cualquier otra persona que no haya conocido a Cristo como su Salvador. Y van a haber consecuencias que son horribles, no solamente, ¿verdad?, en el aspecto de la salvación, pero también aspecto en su vida física, toma de decisiones que, si no toma decisiones por el Señor, pues va a tomar decisiones dirigidas por este mundo o influenciadas por el mismo diablo y por sus demonios, ¿verdad? Así que las consecuencias son horribles y fatales, tanto para su vida física como su vida espiritual.